clase presentando la siguiente diapositiva en el cual vamos a ver dos preguntas. ¿Qué tipos de lámparas conoces y qué nos indica la descripción que aparece en el empaque o en la etiqueta energética de las lámparas? Ustedes se han fijado que hay una especie de etiqueta en estas lámparas o focos. ¿Quién me puede decir? A ver, estoy a la espera de sus respuestas. ¿Qué tipo de lámparas conocemos, jóvenes? A ver, Alan, Frank, Mario, Víctor. Incandescente, profesor. Ya, las lámparas incandescentes o los focos incandescentes, muy bien. Mario nos dice los focos LED, muy bien, los focos LED. También podemos... Los halógenos, muy bien, ¿no? Podemos citar diferentes tipos de lámparas, ¿no? Muy bien. Y ustedes se habrán podido notar que cuando compramos una de estas lámparas, ya sea foco radar, lámpara LED, etcétera, ustedes habrán observado en el empaque que hay una etiqueta energética. ¿Saben cuál es la etiqueta energética? ¿Qué me podrían decir? Es el que tiene el nivel de eficiencia según la corriente. Ok. No, nos indica la eficiencia del dispositivo de la lámpara, ¿no? Que trae a un costado del empaque de la cajita. Si nosotros compramos una caja, aparece al costado. Muy bien, jóvenes. Hoy día vamos a ver o vamos a identificar o vamos a estudiar los diferentes tipos de lámparas eléctricas. Y vamos a reconocer estos tipos, ¿no? Una de las lámparas, como ustedes observan aquí en la pantalla, fue esta, ¿no? Y que consistía en que una lámpara era un convertidor de energía y esta energía pues transformaba la energía eléctrica en una radiación electrovisible. Entonces esta fue una de las primeras lámparas creadas, pero antes de hablar de la lámpara vamos a hablar un poquito de la luz. ¿Qué cosa es la luz para nosotros? ¿No? A ver, voy a admitir a un compañero más. Bueno, la luz va a ser pues la iluminación, es la radiación electromagnética que es capaz de excitar la retina del ojo y producir una sensación visual. O sea, si nosotros tenemos luz, nosotros vamos a poder ver, ¿no? Y si no tenemos luz y estamos dentro de un cuarto oscuro, nosotros no vamos a poder observar nada. Y por eso se ha creado la iluminación. La iluminación pues es una radiación electromagnética y que nos va a excitar, ¿no?, la retina de nuestro ojo y va a producir una sensación visual. Ahora, esta iluminación, y de acuerdo al grado de iluminación, nosotros vamos a poder observar o ver los colores, ¿no? Ahora, la luz, al ver la luz, la iluminación, podemos decir de que un ejemplo claro vamos a tener aquí en la diapositiva. Vemos a una linterna y el cual ilumina hacia una pared, ¿no? Cuando está más cerca, miren ustedes al lado izquierdo, cuando está más cerca, el punto
de luz es más pequeño, y cuando se encuentra a una cierta distancia, pues va a hacer este punto más amplio, pero también va a tener diferente grado de tonalidad, si ustedes observan, ¿no? Pues a esto nosotros le vamos a llamar iluminancia. ¿Y qué cosa va a ser la iluminancia? La iluminancia es un flujo radiado por una fuente de luz en una dirección determinada. O sea, toda lámpara eléctrica va pues a irradiar un foco, va a irradiar un flujo de luz en una dirección determinada, ¿no? Esta sencilla experiencia de las lámparas me permite recoger muy bien el concepto de iluminancia. Y el símbolo de iluminancia es la letra E, y su unidad va a ser el lux o LX, que es pues la iluminancia sobre un metro cuadrado, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán por qué tantas cosas esto, profe, ¿no? No, muchachos, es un concepto básico tener en cuenta de que la iluminancia pues que posee todo foco, ¿no? O la luz que produce un foco, sea cual fuese, ya sea un foco incandescente, una lámpara LED, o un foco ahorrador, o una lámpara halógena, pues me va a permitir pues definir los colores según su grado de iluminación. Ahora, para medir la iluminancia voy a tener el luxómetro. Este luxómetro, que es un aparato, me permite medir la cantidad de radiación que emite una lámpara, ¿no? Y su grado de dirección. Bueno, una de las lámparas que nosotros conocemos son las bombillas o las lámparas incandescentes, ¿no? Estas lámparas o estas bombillas, ¿cómo nosotros las definiríamos? ¿Cómo definiríamos la eficiencia de una bombilla? ¿Cómo la definiríamos? ¿Sería fácil definir la eficiencia de una bombilla? Aún no hemos hablado de qué cosa es eficiencia, ¿no? Pero nosotros sabemos que sería imposible el tocar una bombilla o un foco incandescente, el foco tradicional. Porque cuando lo tocamos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tocamos este foco, ¿no? Incandescente. ¿Qué pasaría? Un foco de 100 watts, lo tocamos con la mano, ¿y qué nos pasa? Me quema el dedo, ¿no? Me produce una quemadura. ¿Por qué? Porque un ratito, muchachos. Porque produce calor. Bien, vamos a tener de que la eficiencia de una bombilla incandescente es mínima. Mínima, ¿por qué? Porque la potencia de esta bombilla o lámpara, ¿no?, es altísima. La luz visible que emite esta lámpara es poca en un porcentaje. Tiene pérdidas por radiaciones visibles. ¿Qué quiere decir radiaciones visibles? Que hay unas pérdidas en cuanto a la reproducción de los colores, y una gran parte se pierde por el calor. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tengo un foco de 100 watts, un foco incandescente, yo voy a tener una luz visible en un porcentaje mínimo, perceptible para los ojos, me reproduce muy bien las cosas, los colores, pero va a tener grandes pérdidas
en casi un 75%, ¿no? En tanto en radiaciones invisibles y en pérdidas por calor. En realidad, esta lámpara no es eficiente hoy en día, ¿no? A continuación, les voy a proyectar un video de qué cosa es la eficiencia energética y en qué consiste y cómo ahorramos la energía. Porque hoy en día es muy importante el ahorro de energía. Y el ahorro de energía para nosotros, ¿no? Los consumidores, hoy en día que tenemos que nuestra situación económica no anda muy bien, es muy importante el ahorro de energía y también el ahorro en sol. Veamos el siguiente video. Para bajar nuestros consumos de energía, debemos estar atentos a cada detalle, empezando por la factura. Conocer nuestro consumo energético es el primer paso. Por lo general, el 80% del consumo está destinado a la calefacción o refrigeración, a la generación de agua caliente y a la cocción de alimentos, y el resto se utiliza para la iluminación, la heladera y otros electrodomésticos. Antes de conectar un artefacto, es importante leer la potencia que consume en watts. Así sabremos cuáles consumen más y cuáles menos. Para determinar la energía que utilizamos, a la potencia hay que sumarle otra variable fundamental, el tiempo. Podemos ahorrar energía eligiendo dispositivos que demanden menos potencia o utilizándolos por menos tiempo. Dato: ¿sabías que algunos de los equipos que normalmente usamos consumen energía aunque estén apagados? ¿Y otros tan solo por estar conectados a la red? Sí, a esos consumos que no notamos se los llama consumos vampíricos, y son muchos más de los que imaginamos. Seamos inteligentes. A la hora de elegir entre una lamparita, recomendamos las LED, ya que su consumo energético es mucho menor y su vida útil mucho mayor que las de tipo incandescentes o las de bajo consumo. Para conocer el nivel de eficiencia de un producto, debemos recurrir a las etiquetas. La letra A y el color verde denotan consumos bajos. Y por supuesto, cocinar con la olla tapada. Utilizar el aire acondicionado a 24 grados en verano y a 20 grados en invierno. Abrir menos la heladera o aprovechar al máximo la luz del día son otras buenas ideas para poner en práctica la eficiencia energética. Bien, ¿qué cosa va a ser la eficiencia energética? ¿Qué es lo que vimos en el video? ¿No? En pocas palabras, la eficiencia energética es una actividad que tiene por objeto mejorar el uso de fuentes de energía, ¿no? Es utilizar racionalmente la energía, también llamada simplemente eficiencia energética. Y consiste en utilizar la energía de manera eficiente para obtener un cierto resultado. Podemos definir que la eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía utilizada en una actividad y la prevista para su realización. Miren, un ejemplo claro, vamos a tener una lámpara LED, por ejemplo, de 7 watts, que tiene el mismo nivel de alumbrado, ¿no?, de una lámpara incandescente de 60 watts. Miren, la economía es de 57 vatios por hora o casi el 90% de ahorro. Además, el foco LED es 50 veces más alta y el calor que transfiere al medio ambiente es más pequeño, y de modo que en locales acondicionados con focos LED gastarán menos energía para enfriar la habitación, ¿no? Es importante, jóvenes, que utilicemos focos que tengan pues una buena eficiencia energética, ¿no? Podemos decir que hoy en día no es que hagamos
propaganda a la tecnología o a la iluminación LED, pero con una lámpara que tiene o consume un batiaje mucho menor, podemos iluminar una habitación, ¿no? Tal cual como lo hacíamos con una lámpara incandescente o un foco ahorrador de 20 vatios o un foco ahorrador de 15 vatios versus un foco LED de 5 vatios o 3 vatios, ¿no? Igualmente ocurre con los artefactos. Hoy en día vamos a tener artefactos cuya etiqueta energética, miren, les voy a presentar. La etiqueta energética me indica los niveles de energía de las lámparas y también de los artefactos. Vamos a tener artefactos cuya etiqueta energética es la letra A, y estos artefactos me van a consumir menos energía. Yo les indicaría o les diría, jóvenes, que cuando compren un artefacto, ya sea un refrigerador, sea un equipo de sonido, fíjense en su etiqueta energética y que especialmente tengan la letra A y que consuman, pues al tener la letra A, ese artefacto consume poca energía y realiza el trabajo mucho mayor, ¿no? Un ratito, muchachos. Su compañero Mota no puede entrar. Parece que tiene problemas, no ingresa, no puede ingresar. O cualquiera. Muchachos, por si acaso, el link que yo coloco en el grupo es recurrente, es el mismo link que pongo. Ustedes pueden retroceder los comentarios o los links y es el mismo link que yo pongo en todas las clases. No hay ningún problema, es el mismo link. Bien, seguimos, muchachos. Ahora, en la etiqueta energética también nosotros vamos a ver los lumen. ¿Y qué cosas son los lumen? ¿No? Es el foco o es el flujo luminoso de una lámpara. Mide la cantidad de luz de dicha lámpara, ¿no? Y que ésta aporta a la habitación. Es muy importante, jóvenes, nosotros podemos comprar una lámpara, ya sea un foco ahorrador, un foco LED, o por ejemplo, tenemos dos focos LED de 4 vatios. Uno va a tener 4 vatios, pero va a tener 2500 lumens. El otro foco va a tener 4 vatios, pero va a tener 3500 lumens. ¿Cuál de las dos lámparas, mi lámpara A, la primera, o mi lámpara B, la segunda, va a emitir mejor luz? ¿La lámpara A o la lámpara B? ¿La que tiene 2500 lumen o la que tiene 3500 lumen? ¿Cuál me va a emitir mejor luz? ¿La primera o la segunda? ¿Qué dicen ustedes? La segunda, ¿no? La segunda. Ahora, la segunda, yo al colocarla en una habitación voy a tener una mejor reproducción del color, voy a poder ver mejor todo lo que hay en dicha habitación versus la primera. Pero ambas lámparas me van a consumir lo mismo porque tienen el mismo batiaje. Pero la segunda va a ser mucho mejor
porque me va a reproducir mejor los colores, ¿no? Y también debemos de tener en cuenta el ciclo de vida de las lámparas, ¿no? Antonio, buenas noches, ya estás en el grupo. Buenas noches, profesor. Muy bien. Ya finalmente logré entrar. Ay, 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 muy bien, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es el etiquetado de la eficiencia energética? ¿No? Aquí como vemos al lado derecho, esta etiquetita, ¿no? Es un sistema de clasificación de los equipos y artefactos eléctricos y nos da a conocer su eficacia en el uso de la energía durante su funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un artefacto, ¿no? A, con la letra A, este artefacto va a ser muy eficiente, va a ser o me va a permitir ahorrar energía versus un artefacto con la letra G, ¿no? Este artefacto, el de la letra G, es un artefacto menos eficiente y me va a consumir mucha energía, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo yo con este artefacto que tiene la letra G en su etiqueta energética? Lo único que estoy haciendo es, hoy en día, contribuir al calentamiento global, contribuir a pagar más dinero y voy a emplear mucha energía, y ustedes saben de que para producir dicha energía pues se necesita de mayor corriente. Igualmente al necesitar mayor corriente voy a pagar más y mi producto va a ser menos eficiente, ¿no? Un ejemplo bien claro es en el caso de los focos ahorradores versus los focos LED. Los focos ahorradores eran ahorradores en su época versus los focos LED. Hoy en día tenemos los focos LED de 5 watts que casi son similares a un foco ahorrador de 20 watts. Igual, por ejemplo, tenemos refrigeradoras con una etiqueta energética A que son muy económicas, utilizan poca energía y me hacen un buen trabajo, versus refrigeradoras que están en la clasificación E, F o G. Esas refrigeradoras me consumen mayor energía, yo pago mayor corriente y bueno, el trabajo que hacen es el mismo que una refrigeradora tipo A, ¿no? Y yo tengo amigos que dicen, ¿no? Y especialmente venezolanos, que me dicen, yo tengo mi refrigeradora y mi refrigeradora, yo estoy pagando mucho por esa refrigeradora, 40, 50 soles de luz, ¿por qué tanto? Entonces yo les digo, mira hermano, tu refrigeradora tiene una clasificación F o G. ¿Por qué? Porque esa refrigeradora es antigua, tú la has comprado de segunda. Sí, me dice, sí, la he comprado de segunda. La has comprado de segunda. Entonces, esa refrigeradora tiene un motor grande, no es muy convencional, te consume mayor cantidad de energía y por ende vas a pagar más luz. Pero no que no sé cuánto, no le digo, es que, y le hago la comparación con un carro moderno versus un carro antiguo. Los dos son vehículos, pero ¿cuál consume menos combustible? ¿Un vehículo moderno o un vehículo antiguo? El vehículo moderno. Así es, le digo, el vehículo moderno, ¿no? Entonces, les hago yo siempre esta comparación. ¿Y para qué nos sirve este etiquetado, no? Bueno, a nosotros que somos los consumidores, podemos tomar una decisión más consciente y nos va a permitir que al comprar un artefacto
nos va a decir pues de que dicho artefacto es más económico, y eso también va a contribuir al que nosotros disminuyamos el dióxido de azufre, el nitrógeno, las partículas o gases tóxicos que pueden producirse y que contribuyen al calentamiento global, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se clasifican los niveles de eficiencia. Existen 7 niveles. Los artefactos eléctricos de la clase A van a consumir aproximadamente un 50% menos de energía que lo que presentan un consumo medio. Miren, consumen un 50% menos de energía. Los artefactos de la clase B consumen entre el 50 y el 25% menos que los que presentan un consumo medio. Los artefactos de clase C consumen entre 25 y el 10% menos que los que presentan un consumo medio. Los artefactos de la clase D y E son los que se consideran que tienen un consumo medio. Miren, consumo medio, ¿no? Y los artefactos de la clase F consumen entre el 10 y el 25% más que los que presentan un consumo medio. O sea, un artefacto de la clase C. Y los artefactos de la clase G van a consumir un 25% más que lo que presentan un consumo medio. ¿Estamos, jóvenes? Esto es lo que nos quiere indicar la etiqueta energética, ¿no? Esta etiqueta es muy importante y conocer los niveles. Bueno, vamos a ver en cuanto a la eficiencia de una bombilla. La eficiencia de una bombilla, vamos a tener de que la temperatura de color de una fuente de luz se define pues en su tonalidad. Esta tonalidad puede ser blanca, amarilla o azul. En cuanto a su calidez o frialdad, ustedes vean aquí, ¿no? 1800K, 4000K, 5500K, 8000K, 12.000K y 16.000K. Todo esto va variando. Si ustedes ven, vamos a tener lámparas que oscilan entre los 1800K, que es un color medio rojizo anaranjado, ¿no? Entre 1800 a 4000 son las de color más o menos cálida, pero ya tenemos los de color blanco entre los 4500 a 8000K, y ya varía la tonalidad, un color medio azul entre los 12.000 a 16.000, ¿no? Ahora, el índice de reproducción cromático, que son los colores, nos va a indicar el aspecto de dichos colores bajo una fuente de luz. Si yo voy a ver un tono blanco, un tono cálido o un tono medio azulado, ¿no? Eso va a significar el tipo de índice cromático. Ahora vamos a ver los tipos de bombillas. Bueno, un tipo de bombilla va a ser la lámpara incandescente estándar, que tiene una eficiencia, ¿no?, entre 10 a 15 lumens por vatio. Miren, va a tener una vida útil de 1000 horas promedio, va a tener un rendimiento, más o menos su porcentaje es entre el 100%, y viene en gamas de potencias disponibles entre los 15 y los 1500 watts. Sus aplicaciones más usuales es en el uso de instalaciones interiores, pero hoy es muy reducido, ¿no?
Vamos a tener las lámparas de incandescencia halógena. Su eficiencia es de 25, ¿no? La vida útil de estas lámparas halógenas oscilan entre las 2000 horas. Su rendimiento en cuanto al color es del 100%, reproducen muy bien los colores. Vienen en una gama de potencias entre 20 a 2000 watts. Y se usan pues mucho en escaparates, en joyerías, en exposiciones y otras más. Luego vamos a tener las lámparas fluorescentes, que su eficiencia va a oscilar entre 60 a 93 lumens por watt. Su vida útil es mucho mayor, ¿no? Las lámparas fluorescentes oscilan más o menos, tienen unas 10.000 horas de vida útil. Su rendimiento en colores, de entre 63 a 95%. Las potencias disponibles oscilan entre los 16 a 50 watts y se usan en oficinas interiores con alturas de más o menos 4 metros y son utilizadas pues con periodos de encendido largo, ¿no? Estas lámparas fluorescentes pueden estar encendidas mucho tiempo y no va a ocurrir nada, ¿no? Luego vamos a tener las lámparas fluorescentes compactas o las lámparas ahorradoras. Estas lámparas oscilan entre el 50 y 81 lumens por watt. Tienen una vida útil de 8000 horas promedio. Su rendimiento de colores de un 82% y oscilan entre o vienen entre 25 a 200 watts. También tenemos de menor bateaje. Otras también son las lámparas de vapor de mercurio. También tenemos las lámparas de mercurio con halogenuros. También tenemos las lámparas de vapor de alta presión, las de vapor de baja presión. Todas estas lámparas tienen una vida útil entre los 8000 y 10.000 horas, ¿no? Las de vapor de mercurio pues tienen un rendimiento entre el 40 y 46%. La de mercurio con halogenuros 69 al 96. El de vapor de sodio de alta presión va a tener un rendimiento del 20% y la de baja presión sí, su rendimiento es cero, ¿no? Todas estas se utilizan en alumbrado de exteriores, alumbrado de interiores, en zonas sin requisitos de color, ¿no? Bueno, ya como hemos visto, tenemos las lámparas incandescentes. Ya las conocemos estas lámparas. Este tipo de lámparas se produce pues la luz como consecuencia de la elevación de la temperatura en su cuerpo metálico, o sea su filamento, se produce la luz, ¿no? Y ya hemos visto las potencias. También aquí vemos las lámparas incandescentes halógenas. Emiten una luz blanca y focalizada, siendo la más similar a la luz del día, ¿no? Ahora, estas lámparas me permiten reproducir los colores con un mejor o un mayor realismo, ¿no? Y por lo general tienen casi el mismo consumo que una lámpara incandescente. Aquí tenemos las lámparas
o los bombillos, las lámparas fluorescentes, o también tenemos los focos ahorradores. Estas lámparas pues existen en color blanco cálido, blanco frío y luz día, ¿no? La luz día es el fluorescente blanco propiamente dicho, el blanco frío y el blanco cálido. El blanco frío es el que nos da una luz media azulada y el blanco cálido es una luz amarilla. Aquí tenemos las lámparas compactas, ¿no? O focos ahorradores, como le quisiéramos llamar o lo conocemos, ¿no? En realidad es una lámpara incandescente colocada pues en un casquillo normal, ¿no? El casquillo E27, el casquillo que trae un foco, ¿no? Y su característica es de que existen en potencias muy bajas, entre los 5 y 50 watts, nos dan una luz cálida, o podemos tenerlas en luz día, ¿no? Y su vida útil es de aproximadamente 10.000 horas. Aquí tenemos las lámparas de vapor de mercurio, otra lámpara cuya radiación pues emitida en un tubo de descarga en vapor de mercurio a alta presión se corrige con un recubrimiento fluorescente en el interior de la ampolla. Estas lámparas se van a caracterizar porque oscilan entre potencias comprendidas entre 50 y 2000 watts. Su eficiencia lumínica es entre 40 y 60 lumen por vatio y tienen una vida útil entre los 9000 y 14000 horas, ¿no? Igual tenemos las lámparas de halogenururos, las lámparas de baja presión que ustedes ven aquí. Esta es una lámpara de baja presión, ¿no? Ya lo vamos a ver en otro temita, la lámpara de sodio de alta presión. Pero vamos a ver lo siguiente, a estas preguntitas. Y atentos jóvenes, a esta pregunta de la diapositiva. ¿Cuál crees que da más luz? ¿Una bombilla tradicional de 100 watts o una bombilla de bajo consumo de 20 watts? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que da más luz? A la pregunta. Un foco incandescente, hablamos de bombilla tradicional, ahí está, o una bombilla de bajo consumo de 20 watts. Ok, una bombilla de bajo consumo de 20 watts, ¿no? Una bombilla tradicional está en promedio de más o menos un sol 50 o 2 soles, y una bombilla de bajo consumo, una buena, un promedio de 10 a 12 soles, ¿no? Que comprando, viendo la diferencia en comprarlas, estas bombillas, yo elegiría la de 12 soles, porque me va a durar más, voy a consumir menos corriente y voy a pagar menos mi recibo. Ahora, las lámparas LED. ¿Ustedes han visto un LED? ¿Conocen un LED? Claro, el LED es un diodo emisor de luz. Inicialmente se inició con este aparato o este dispositivo, podemos decir, electrónico, ¿no? ¿Y ustedes han visto alguno de estos LED? ¿Dónde aparecen estos LED? Muchas veces aparecen por ejemplo, en semáforos, en los modernos, o en tableros electrónicos. Muy bien, ¿no? Hoy en día podemos decir de que los semáforos, cuando vemos, si ustedes observan aquí, este semáforo tiene muchos puntitos y cada puntito es un foquito LED, ¿no? Hoy en día los televisores,
Aquí tengo un televisor potón, pero debería ser un foco LED, un televisor LED, perdón. Los televisores, las pantallas son tecnología LED, ¿no? Y podemos decir de que las lámparas van a ser la agrupación de varios LED. Como ustedes ven acá tenemos un modelo de lámpara halógena o de dicroico tipo LED. Nosotros reemplazamos ese dicroico halógeno, lo sacamos y ponemos este dicroico LED. Nos da mejor luz o nos da la misma luz, pero es de bajo consumo, ¿no? Porque si ustedes pueden observar que una lámpara LED, un dicroico LED, puede tener 5 vatios versus una lámpara halógena de 50 watts. Entonces son 45 watts de diferencia que me estoy ahorrando en consumo, en dinero, al utilizar un foco LED. Los LED, aunque son un poquito caros, tienen grandes ventajas. Una de ellas es de que el 90% de la corriente que les llega se transforma en luz. Esa es la gran ventaja. Duran muchas horas. No son sensibles a encendidos y apagados. O sea, tenemos un foco LED y cuando hay bajones de luz ni siquiera se nota, muchachos, ¿no? Aparte de que son silenciosos. Mucha diferencia hay con los focos ahorradores. A veces los focos ahorradores, como tienen dispositivos electrónicos, al estar encendidos mucho tiempo o por el tiempo de uso, ya empiezan a sonar, ¿no? Bien. ¿Cómo podemos nosotros ahorrar energía? ¿Cómo ahorraríamos energía en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, etcétera, etcétera? ¿Quién me puede decir cómo ahorramos la energía? Los equipos, Apagando los equipos, muy bien. Haciendo un uso responsable de los electrodomésticos, profesor, y instalando luces LED. Haciendo uso responsable de los... Exacto, ¿no? Así es. Así es. ¿Otra opinión más? A ver, otra opinión más. No hay opinión. Continuamos entonces. Ahora, ¿nosotros derrochamos la energía en nuestra casa? Sí. Podemos decir que sí, ¿no? Bueno, en nuestra casa, vamos a ponerlo en los baños. En los baños de nuestra casa, ¿qué tipo de lámparas tenemos? A ver, tendremos lámpara LED, tendremos focos ahorradores, tendremos fluorescentes, los dejamos encendidos o no los dejamos encendidos, o cuando ustedes han ido a algún centro hospitalario, un hospital, una clínica o en su centro de trabajo, habrán podido observar algún dispositivo que ayude a ahorrar la energía en el baño público, en un pasadizo, una habitación. fluorescente, ¿Perdón? fluorescente. Ya, fluorescentes. Miren, yo les comparto una experiencia. Yo fui a una clínica e ingresé al baño. Estuve buscando el interruptor y de pronto se encendió la luz. ¡Plac! Automáticamente. Y me di cuenta de que en dicho baño había un sensor de movimiento. El sensor de movimiento detecta la presencia de una persona
y conectado a este dispositivo hay una luminaria, ¿no? Se encendió la luz del baño. Bueno, hice mis necesidades fisiológicas, luego me lavé las manos correctamente como debe de ser y salí, y cuando ya estaba dando unos pasos fuera de dicho baño, ¡plac!, automáticamente se apagó la luz, ¿no? Este dispositivo ayuda o contribuye al ahorro de energía. Sí, ¿no es cierto? ¿No? Contribuye al ahorro de energía. Por supuesto. Cosa que yo, por ejemplo, si hubiera un interruptor o yo he entrado en otros baños públicos, ingreso, la luz del baño está prendida durante el día, hago mis necesidades, salgo y listo, ni me importa si es que apago la luz o no, ¿no? No estoy siendo o no estoy contribuyendo a preservar el medio ambiente, ¿no? Ahora, a estas preguntitas, la primera pregunta, ¿qué tipo de lámparas tienes en casa? A ver, háganse esas preguntitas ustedes mismos. ¿Qué tipo de lámparas tienes en casa y si la encendemos todas a la vez? A esta hora encendemos todas las lámparas a la vez. A ver, pensemos un momentito y luego pasaré a preguntar. A ver, En nuestro caso, profesor, le habla Esteban, todas mis lámparas luces son LED. muy bien. Algunas también son ahorradores, pero la mayoría hemos cambiado por LED, incluso hasta fluorescentes LED hemos cambiado en la sala. Los tubos largos de metro 20, Bien, bien, bien. Por ejemplo, Edith en el chat me dice, yo uso LED y focos ahorradores. Igualmente, yo en mi casa, jóvenes, le comparto esta experiencia, uso lámparas LED. Todo es LED. Antes yo tenía en mi casa fluorescentes, circulares, y tenía focos ahorradores. Pagaba en promedio 100 soles, 120, 150. Luego dije, no, tengo que bajar mi consumo. Y cambié a todo LED. Todas las lámparas, ¿no? Y mi consumo llegó a bajar a la mitad. Otra de las cosas también, de que no todos los focos los encendemos a la vez. Por ejemplo, si estamos en el comedor, ¿no?, cenando, apagamos la luz de la sala, mis hijos apagan la luz de su cuarto, ¿no?, la escalera, y tenemos encendida la luz del comedor. Claro que mi sala comedor es pequeña, no es muy grande, pero ya cuando, por ejemplo, tenemos una reunión en casa, sí encendemos todas las luces, ¿no?, la del comedor, que son 3 bombillos LED, y la de la sala, que son 4 bombillos LED. Y sumados estos bombillos no dan ni 50 watts, ¿no? A ver, otra opinión, por favor. ¿Qué tipo de lámparas tienes en casa? No sé, Fran, a ver si nos puedes comentar. Foco LED, profe. Focos LED, muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Ahora, otra de las preguntitas, en casa, ¿dejamos a veces enchufados nuestros artefactos eléctricos? Bueno, sí, la cocina y el refrigerador, más que todo. Ya, el refrigerador, muy bien. Pero a veces dejamos encendido o enchufado por ejemplo, el equipo estereofónico, ¿no? El equipo de sonido o el televisor.
Bueno, en mi caso no, profesor, se desenchufa todo. Ah, muy bien, te felicito. Porque recuerden, muchachos, el efecto espejo. A veces dejamos encendido un artefacto. Perdón, no encendido, disculpen, enchufado. Disculpen, les pido disculpas. Enchufado un artefacto y no lo encendemos. Entonces, este artefacto, por más que esté apagado, pero tiene una pequeña lucecita, un pequeño foco LED, está consumiendo energía, ¿no? Ahora, otra de las cositas que me pueden ayudar a ahorrar energía, una de ellas es que nosotros podemos aprovechar la luz natural cuando se pueda, ¿no? Es bueno pintar las paredes con un color claro, abrir las ventanas, ¿no? Abrir, si tenemos cortinas, abrir las cortinas para que ingrese la luz del día. Debemos de apagar la luz si no es necesario. Debemos de pintar las paredes de colores claros, ¿no? Y otras de las cositas muy fundamental es de nosotros debemos de limpiar nuestras bombillas cada cierto tiempo, porque la tierra siempre va a ensuciar estas bombillas, ¿no? Ahora vamos a tener algunos dispositivos que me van a ayudar al ahorro de energía. Por ejemplo, uno de ellos es el interruptor horario, ¿no? Los que ya vienen aprendiendo el curso de instalaciones, hemos visto qué cosa es un interruptor horario, ¿no? Que es un reloj conectado a un circuito mecánico eléctrico. Estos pueden ser eléctrico o electrónico. Vamos a tener también otro dispositivo que es un temporizador. Vamos a tener una fotocélula o célula fotoeléctrica. Vamos a tener también otro dispositivo, un detector de presencia. Otro dispositivo que me va a permitir el ahorro de energía van a ser los balastros electrónicos, entre otros, ¿no? Un consejo muy importante a la hora de comprar un electrodoméstico, siempre tengan en cuenta la eficiencia energética, ¿no? Y esta etiqueta a la hora de comprar. Un artefacto cuyo nivel o cuya eficiencia sea la letra A, pues me va a consumir menos energía versus uno de alto consumo, ¿no? Debemos de tener en cuenta que los artefactos o dispositivos luminosos más eficientes oscilan entre la categoría A y la C, y los de alto consumo oscilan entre la categoría F y G, y los que presentan un consumo medio están entre la letra D y E, ¿no? Miren, si cambiamos nuestras bombillas en casa, vamos a tener que, si nosotros utilizamos un foco de 100 watts, ¿no? Versus un foco de 20 watts, esto equivale a ¿cuánto? A 5 bombillas ahorradoras de 20 watts, ¿no? Al reemplazarlas. Pero hoy en día tenemos la tecnología LED. Por ejemplo, un foco incandescente de 100 watts lo podemos cambiar por un foco de 5 watts. Ahora, este foco de 5 watts, muchachos, para que alumbre bien, tiene que tener una luminancia o una unos en su etiqueta los lumens, un promedio de 4000 o 4700K, ¿no? El cual me va a emitir una mejor luz. ¿Estamos, muchachos? ¿No? Me va a emitir una mejor luz versus a un foco de muy bajo, ¿no? Vamos a tener pues
lámparas ahorradoras, lámparas LED que oscilan entre los 3000 y 4500 K. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro un foco que tiene pues 4500 K, que es 5 vatios, me va a reproducir mejor o me va a emitir mejor luz versus a un foco LED de 3000 K, ¿no? Por eso que a veces hay focos LED, nosotros decimos, ese ilumina menos y es de 5 watts, y este otro ilumina más y también es de 5 watts. La diferencia es que uno tiene pues, es menor y el otro es mayor en su eficiencia y su iluminación. Igualmente los focos LED. Ahora, la tarea 23 es solamente responder a las preguntas de las fichas, ¿no? Son 5 preguntas. ¿Cuál crees que da más luz? 2. ¿Cuál comprarías? ¿Un foco ahorrador, un foco o bombillo LED? ¿Y por qué? La tercera, ¿qué tipos de lámparas tienes en tu casa? ¿No? Ahí ustedes responden. La pregunta número 4, ¿se encienden todas a la vez? Se refiere a las lámparas. ¿Y cómo ahorraríamos energía? La ficha de tarea 23 es solamente responder a estas 5 preguntitas, muchachos. Y estamos dando así concluido con el tema. ¿Alguna preguntita, jóvenes, por favor? Bien. Profe, una